Hola a todos y bienvenidos a nuestra video reseña dedicada a Cold Fear. En este video exploraremos en detalle este intrigante juego de terror de supervivencia ambientado en un barco en medio de una tormenta brutal. Analizaremos su jugabilidad, atmósfera, historia y más para descubrir qué hace que Cold Fear se destaque en el género. Prepárense para sumergirse en el caos del océano y enfrentarse a peligrosos enemigos mientras intentan sobrevivir a esta terrorífica experiencia. ¡Comencemos! Ubisoft había incursionado en juegos de terror ya en 1986 con su juego de computadora Zombie, pero Cold Fear de 2005 marca su intento por algo más moderno, para competir con los juegos de Resident Evil. En realidad fue desarrollado por el estudio francés Dark Works, que previamente había desarrollado Alone in the Dark, The New Nightmare, por lo que tenían algo de experiencia. Antes de completar Cold Fear, en realidad tuvieron dos proyectos cancelados en 1906, An Antarctic Odyssey y USS Antarctica, ambos con temas similares. Cold Fear comienza en medio del océano con el equipo de Navy SEAL siendo aniquilado, y el agente de la CIA, supervisando la operación, llama a cualquier barco en las cercanías para investigar. Tú juegas como Tom Hansen, un miembro de la Guardia Costera, que lidera un equipo para abordar el ballenero ruso Eastern Spirit para investigar. En un cliché tradicional de horror de supervivencia, tan pronto como subes al barco, tu equipo es asesinado, y tú eres el único que queda en pie. Al explorar el barco, encontrarás diarios y notas. Comenzarás a desentrañar lo que realmente sucedió. Lo principal que tiene a su favor Cold Fear es su ambientación y atmósfera. El juego está ambientado en un barco en medio de una gran tormenta y es un buen giro en todo el entorno de Casa Embrujada. Se puso mucho esfuerzo en crear el balanceo del barco en la tormenta, e incluso los desarrolladores crearon un programa separado llamado Dark Web Editor para ayudarlos a hacer que el barco se moviera de manera realista. Los desarrolladores también utilizaron física real para mover objetos inanimados en el barco, especialmente mientras estás afuera. Puedes controlar a Tom de dos maneras, usando controles de tanque o por medio de una cámara sobre el hombro. Los controles de tanque son similares al Resident Evil y son perpendiculares a la cámara, lo que puede ser una molestia, ya que el juego cambiará de ángulo de cámara para cada pantalla. La otra forma es usando la cámara sobre el hombro. Caminarás con tu arma lista y se controla más como un shooter en tercera persona tradicional. La desventaja de esto es que no puedes correr mientras usas la cámara sobre el hombro. Esta cámara también puede crear un problema en espacios muy estrechos, de los cuales no hay muchos, afortunadamente. La única fuente de luz proviene de tu arma, y cuando llegas a la pared, Tom simplemente apuntará su arma hacia arriba. Una diferencia clave entre esto y Resident Evil 4 es que puedes moverte y disparar. Aunque te mueves lentamente, esto al menos te ayudará a hacer cierta distancia entre tú y un zombie. Cold Fear tampoco tiene una mira, sino que algunas armas tienen miras láser. La pistola AK y SMG tienen esta ayuda, pero con otras armas como la escopeta no necesitas ser preciso. Además, también puedes recoger un arpón, un lanzallamas, un lanzagranadas y, por supuesto, la escopeta. Además de tu barra de salud, también tienes una barra de resistencia. Esto sirve como resistencia y se agotará mientras corres o te golpean durante la tormenta. También puedes caer por la borda, pero si te queda alguna resistencia, Tom se aferrará al borde del barco y deberás trepar rápidamente de vuelta a bordo o caerás al mar. Todo esto crea un desafío adicional para el jugador, ya que debe ser preciso mientras el barco se balancea de un lado a otro. Los primeros enemigos que encuentras no son monstruos o zombies, sino humanos vivos y respirantes. Los asustados marineros rusos dispararán a la vista, pero muy pronto te encontrarás con zombies y el parásito que los convierte en zombies, aquí llamado exocels. Los exocels son criaturas parecidas a arañas, que son desafiantes al principio, ya que son pequeñas y desperdiciarás varias balas tratando de matarlas. Los zombies vienen en dos variedades, armados y desarmados. Por lo general, los zombies estarán equipados con cuchillos y hachas de carnicero. Hay dos formas de matar a estos zombies. Puedes matarlos disparándoles en la cabeza o pisoteando sus cabezas cuando caen. Hacer un disparo en la cabeza ya es un desafío, pero es doblemente complicado considerando que estás en un barco en medio de la tormenta y tienden a correr directo hacia ti. Una de las elecciones de diseño más interesantes es que no hay inventario.
Esto crea una jugabilidad más simple y directa, y la munición que recoges se añadirá automáticamente al arma. La desventaja de esto es que no hay objetos para curarte a ti mismo. Cualquier arma que recojas estará contigo hasta el final, a menos que el juego las elimine en ciertos puntos de la trama. Tampoco hay rompecabezas, más allá de encontrar llaves. La mayoría de los objetivos en el juego te son dados, y usualmente consisten en ir a algún lugar o encontrar algo. Si bien el juego está ambientado en un barco y más tarde en una plataforma petrolífera, a menudo necesitarás retroceder para llegar a tu próximo objetivo. No hay indicadores sobre dónde necesitas ir, y tendrás que encontrar tu camino a través del barco. Esto puede ser una molestia, ya que no hay mapa, y necesitarás recordar el diseño del barco. Todos los letreros y nombres en las puertas están en ruso, y al apuntar tu arma hacia ellos, Tom los traducirá, lo cual es un buen detalle. Una vez que llegas a la plataforma petrolera, el juego se vuelve significativamente más lento y se convierte más en un horror de acción. Ya no estás en una tormenta furiosa y no puedes caer, excepto en algunos lugares especificados, que son fáciles de evitar. Si bien la atmósfera no es tan única aquí, hay lugares interesantes, como un túnel submarino. Y la tensión general sigue estando presente. Si bien Cold Fear tiene sustos y algunos estereotipos habituales de terror, realmente no es de terror de supervivencia. Una vez que pasan los pocos intentos de sustos, el juego es tenso y te mantendrá en vilo, pero no es demasiado aterrador. Cold Fear es más tensión que horror directo y funciona bastante bien. Además, el juego no tiene ranuras de guardado y, en cambio, solo puedes guardar en puntos específicos del juego. En general, realmente se siente más como un título de acción directo, en comparación con la mezcla de aventura y acción que es Resident Evil. Los visuales y la música siguen siendo frescos. El juego fue lanzado en Xbox Windows, y los desarrolladores realmente usaron la consola hasta su límite técnico. La música aporta una sensación de tensión y horror, y te mantendrá alerta. Marilyn Manson también contribuyó con su canción Use Your Fist and Not Your Mouth de su álbum The Golden Age of Grotesque. Cold Fear suele compararse con Resident Evil 4, ya que se ve bastante similar y tuvo la mala suerte de ser lanzado unos meses después. El juego de Capcom es ampliamente considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos, y si bien Cold Fear es bastante decente, realmente no tiene la personalidad, el pulido o los mecanismos que lo lleven a ese nivel. Tiene sus problemas sin duda y se siente más como una película de serie B que como un éxito de taquilla, pero en sus propios términos es un juego de acción divertido con entornos interesantes y una historia bastante decente, y vale la pena revisarlo para los fanáticos del género. Y así llegamos al final de nuestra reseña de Cold Fear. Esperamos que hayan disfrutado explorando este juego único y emocionante tanto como nosotros. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus propias experiencias con este título de terror de supervivencia. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima aventura. Esta válvula debe controlar el sistema de extintores. Равноблатская пиздопребина!
contrario. Estupendo. Está cerrado con llave. Esta puerta no se abre. Será mejor que controle lo que estoy usando. No cuento con suministros ilimitados. Estupendo. Está cerrado con llave. Cerrado. ¿Qué tipo de ballenero es este? Voy a necesitar una llave electrónica para abrir esto.